Hoy, 31 de diciembre del 2019, Estados Unidos despertó no precisamente para celebrar la entrada del Año Nuevo, sino para abrir los ojos y aterrarse de lo que han hecho. Seguramente en Washington, en Florida, donde está también descansando Donald Trump, se preguntan, ¿y ahora qué sigue? Pero sobre todo los que amanecieron llenos de miedo fueron los marines, guardias y el personal estadounidense que estaba o está dentro de la embajada en Irak y en Bagdad. Miles de personas afuera protestando por el bombardeo de los F-15 de Estados Unidos que dejó decenas de muertos. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Oriente Medio, así despertaron los Estados Unidos. Breaking news and a very different scene in Iraq. Violent anti-American protesters are attacking the U.S. Embassy in Baghdad. This has been going on now for weeks and weeks and weeks. And today, what we did was take a decisive response that makes clear what President Trump has said for Es la embajada de Estados Unidos más grande del mundo, similar al tamaño de la Ciudad del Vaticano. طبعا سيكون هناك ردا وطنيا عراقيا على هذا الاعتداء وهذه الجريمة. هو اعتداء سافر، اعتداء على السيادة العراقية، تجاوز على كل الأعراف والقيم والاعتبارات، وهذا الاعتداء لن يمر مرور الكرام. The Iranian regime continues to fuel conflict. Irán mató a un contratista estadounidense e hirió a muchos. Respondimos fuertemente y siempre lo haremos. Ahora Irán está orquestando un ataque contra la embajada de los Estados Unidos en Irak. Serán completamente responsables. Además, esperamos que Irak use sus fuerzas para proteger la embajada y así les notificamos.
La agresión militar estadounidense contra el territorio y las fuerzas iraquíes es un claro ejemplo de terrorismo y es fuertemente condenada. Con estos ataques, Estados Unidos ha demostrado su firme apoyo al terrorismo y su desatención a la soberanía de los países, y debe aceptar la responsabilidad de las consecuencias de este acto ilegal. La embajada de Estados Unidos en Bagdad, en Irak, ha sido atacada. Esta es la forma de acabar el año para el gobierno de los Estados Unidos. Y recuerda la trampa que se les tendió en Benghazi, en Libia, en 2012. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchas gracias siempre a usted. Vamos directo con nuestros invitados, que hay muchas preguntas. Daniel Lobato, el maestro Daniel, gracias por estar aquí. Pues buen inicio de año. Buena noche vieja, ya estamos a punto de terminar. Y también el maestro Eduardo Luque, analista político en Barcelona. Gracias a los dos. Buenas noches y abrazos siempre con mucho respeto y admiración. Eduardo, comienzo contigo. A ver, descríbeme lo que está detrás de la fotografía que estamos viendo, por favor. Lo que está detrás es una planificación absolutamente errónea. Prácticamente podríamos decir que la administración Trump tiene muy poca capacidad de análisis estratégico de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder en la zona de Irak con este ataque absolutamente desprovisto de cualquier sentido, exceptuando que se está apoyando directa o indirectamente a los grupos terroristas que intentan ensangrentar toda la zona. Se demuestra que el gobierno del señor Trump no tiene una estrategia definida, actúa a veces por impulsos y el resultado es masacres, asesinatos y enconar las situaciones políticas aún más de lo que están. Su último objetivo, si es que puede tener uno, es provocar una reacción de Irán y acusarla nuevamente de ser la responsable de estos incidentes, que además no tiene ninguna base para poder sustentarlo. Igual se le podría achacar a ellos de haber sido los promotores de los graves disturbios del mes pasado que acabaron con el ataque a las cancillerías de Irán en Bagdad, precisamente. Oye, Eduardo, y tu análisis de lo que estamos viendo también afuera de la Embajada de Estados Unidos, que trataron de prenderle fuego, que le aventaron piedras, que destruyeron varias cosas. Dame tu análisis de eso. Eso es realmente es una reacción popular de ira que está muy enconada porque la situación ya lleva muchos años de ocupación norteamericana, 16 años desde el 2003. Es una situación que la ocupación norteamericana no ha producido nada más que sufrimiento para la población iraquí y la imposición de dirigentes políticos, como hemos visto estos últimos meses, absolutamente corruptos. Lo que se está viendo es una reacción popular de ira, como posiblemente nunca se haya visto desde la caída de Saddam Hussein, y que tendrá consecuencias a medio y largo plazo para la posición de los Estados Unidos en Irak. Yo diría que el gobierno norteamericano nuevamente, como una vez más, pero esta vez de forma muy importante, se ha equivocado en los ataques que ha gestionado contra la milicia popular, que recordemos está formada por más de 100.000 efectivos y además está formado fundamentalmente por hijos de civiles iraquíes. Ahí no se pueden buscar enemigos extranjeros, sino son los hijos de Irak los que han muerto en este bombardeo. Bien. Daniel, a ver, ayer tuvimos el programa y ahora, pues fíjate, ya amanecimos con esta noticia. Estados Unidos mató a más de 30 combatientes con los F-15, combatientes aceptados por el Parlamento de Irak, como ayer decíamos. Entonces, no solo tienen derecho de protestar, ¿no?, sino hasta de juzgar a los pilotos de los F-15, ¿no sería así? San Roberto, muchas gracias de nuevo por la invitación. Es como una segunda parte del programa de ayer, efectivamente. Un
un deseo de feliz año a todo el equipo de Hispan TV, a ti y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Efectivamente, es lo que vimos ayer. Primero analizamos la mezquindad de Estados Unidos con sus aliados sobre el terreno combatiendo a ISIS, a Daesh. En Siria la mezquindad y el apuñalamiento por la espalda a las milicias kurdas que las abandona Turquía, y en Irak a las milicias populares del Sabi, que incluso ya no es que las abandone, sino que las ataca, las masacra en este último. Entonces, bien, lo que hay de fondo, lo que estáis planteando, hay un elemento esencial, y es, primero, la analogía también con el asalto a la embajada de 1979 de Teherán en la Revolución Islámica, y luego, por otro lado, el elemento troncal es el intento de romper el eje de alianzas anti-estadounidenses, anti-imperialistas que hay en Oriente Medio entre actores estatales y no estatales. Ya sabemos, el Estado Islámico de Irán, Hezbollah en Líbano, que no es un agente estatal, pero forma parte del gobierno, en Irak, las distintas facciones que apoyan también ese eje de resistencia, en Siria. Entonces necesita romper ese eje, y ya que ha finalizado el espectáculo de combatir a Daesh, necesita buscar un elemento de permanencia en Irak, Estados Unidos. Y el elemento de permanencia era buscar ahora algún tipo de confrontación nueva. Y esa confrontación nueva para romper ese eje de alianza regional antiestadounidense era atacar, como ya se anunciaba hace semanas. Hay un elemento muy importante en lo que ha sucedido hoy en el asalto a la embajada, y es que el gobierno iraquí no ha detenido no ha frenado a los asaltantes. Eso es un mensaje muy claro a Donald Trump. Es un mensaje de largo de aquí, es decir, el gobierno iraquí no ha frenado la protesta popular de asalto a la embajada, y eso es un mensaje tremendamente duro para Estados Unidos, cuando el Parlamento iraquí lleva meses tramitando el exigir que se vayan las tropas americanas, cuando ese tema está encima de la mesa en Irak desde hace muchos meses, que se marchen los estadounidenses. Bien, Eduardo, a ver, vayamos hasta el fondo. ¿Los ataques de Estados Unidos son, como dice Donald Trump, para proteger las bases y las tropas de Estados Unidos, o son para eliminar a las fuerzas populares de un corredor geográfico estratégico entre Siria e Irak? Pregunta, y de esto podemos deducir que Estados Unidos lo está haciendo para llevar terroristas de Siria a Irak. Sí, ya hemos tenido además informaciones hace unas semanas de cómo se estaban trasladando estos elementos terroristas de un lugar a otro. Incluso se está hablando la posibilidad de recuperarlos hacia Turquía, y de ahí que Turquía los envíe hacia Libia. Es uno de los elementos también que estaban jugándose en este espacio. Al margen de que efectivamente Estados Unidos intenta entorpecer todo lo que puede, evidentemente, la mejora de las relaciones y la comunicación entre Irán e Irak y Siria, finalmente, ¿no? Eso es uno de los objetivos, de los grandes objetivos que tiene ahora el señor Trump en mente, de los pocos objetivos que tiene en mente. Lo que ocurre es que, en lugar de tener una planificación y un desarrollo y una búsqueda de una solución política a este caos que está generando, da continuamente golpes sin demasiado sentido, porque por muchas amenazas que haga contra Irán, Estados Unidos no atacará a Irán de ninguna de las formas, y esto es también una evidencia. Está intentando entorpecer el desarrollo y la alianza y el desarrollo de Irak por sí misma. Lo que ocurre es que lo hace de una forma tan mal hecha, que lo que está generando es la reacción contraria, que la ira popular se centre en Estados Unidos, y la situación de sus tropas en ese territorio en Irak sea cada vez más difícil y más compleja. Esto lo veremos en las próximas semanas, que con toda seguridad las tropas norteamericanas recibirán respuesta militar, y se enconará todavía más esta escalada.
Pues entonces eso significa que tiene razón el primer ministro de Irak, ¿no? Que advirtió de una espiral de violencia tremenda porque va a ser toma y daca. A ver, Daniel, sobre lo que nos dice Eduardo, y justamente te iba a preguntar, Donald Trump y su equipo dicen que los bombardeos que hicieron antenoche con los F-15 ya se los habían advertido al pedir a las fuerzas populares y a Irán, eso dice Trump, que no estuvieran provocando ni atacando con misiles sus bases. Y acaba de decir hace una hora Donald Trump que si vuelven a atacar a las tropas de Estados Unidos, entonces las represalias van a ser peor todavía. Dame tu lectura y cómo solucionarías todo esto, por favor. Bueno, eso es una fake news, quiero decir, en todo el territorio iraquí, tanto en el norte kurdo como en el sur, hay decenas de saqueos a polvorines, a depósitos de armas durante estos años. El propio Daesh se armó en primera instancia saqueando cuarteles del ejército iraquí. Entonces, las armas están en Irak, armas quiero decir incluso de misiles, de lanzacohetes, al alcance de todos, de todas las personas. Y por tanto, por supuesto, también de extremistas que estén a sueldo de intereses del propio Estados Unidos y que hagan un ataque contra, como el otro día, extremistas siguiendo la agenda de Estados Unidos, un ataque que no iba dirigido contra el contratista civil americano. Él estaba allí, como decía ayer también la contertulia Beatriz, y resultó muerto. Entonces, las armas están en Irak. Pero a la vez, al hilo de lo que estabais diciendo, el eje de Irán hasta Líbano, hasta Damasco, es trascendental. De Siria ha tenido que salir ya Estados Unidos porque no se justificaba, o está en proceso de terminar de salir, no se justifica más su presencia. En Irán, obviamente, es eso que decíamos ayer de paz imposible, pero guerra improbable, porque Irán no es Irak, y el único reducto que le queda para mantenerse como un parásito bloqueando esa alianza regional antiestadounidense es Irak, después de haberse arrasado el país por dos ocasiones, incluso una tercera, si contamos Daesh también como un elemento, un agente al servicio de Estados Unidos, después de haber arrasado el país hasta 3 veces, necesita seguir perpetuándose ahí. Y ayer lo relacionábamos también, al hilo de lo que estáis diciendo aquí, ese eje terrestre desde Teherán hasta Damasco, desde Teherán hasta Beirut, que pasa por Abu Kamal. Y esa frontera es la que se acaba de abrir hace unas semanas y es donde se acaba de bombardear, precisamente. Para Estados Unidos es de un interés vital que no haya una normalidad en el tránsito de vehículos, de mercancías, que se interrumpa completamente la normalidad en la relación entre los países, entre los pueblos de la zona. Tiene que crear compartimentos estancos, búnker, que refuercen su papel de parásito en la zona y le hagan imprescindible estar ahí. Entonces, ese todo es un poco el análisis que hacíamos ayer junto al que estáis detallando hoy también, y relacionado incluso con elementos como es la reapertura de una frontera terrestre, que dices, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver para ese enlace desde Teherán hasta el Mediterráneo. Pues como lo describes, no es parásito, es como una solitaria, ¿no? Pero bueno, es una ironía. Exactamente, sí. Oye, Eduardo, a ver, esta pregunta ayer se la hice a Daniel y fue bastante, no solo la respuesta, yo creo que tocar el punto es necesario volverlo a tocar. A ver, es muy importante, Eduardo, analizar el hecho tal como lo pregunté, tomando mucha distancia y verlo globalmente, pero sobre todo el momento global. El ataque de Estados Unidos de antenoche con los F-15 sucede cuando están pasando muchas cosas a la vez. Curiosamente, cuando Irán, China y Rusia hacen un ejercicio militar sin precedentes para cuidar la región, cuando Estados Unidos sigue sancionando a Irán, cuando es fin de año y las noticias mundiales están un poco distraídas con los festejos, cuando el canciller de Rusia, Lavrov, dice que el acuerdo nuclear con Irán por culpa de Trump está a punto de reventar, cuando la política interna de Israel es un caos, cuando Trump ya está en campaña electoral, cuando hay protestas en Irak y también cuando el presidente Putin de Rusia le habló por teléfono a Trump para felicitarlo y darle las gracias por darle la inteligencia para impedir un ataque terrorista en territorio ruso. ¿Todo esto es mera coincidencia o es parte de un gran rompecabezas, Eduardo? No es una coincidencia. Se están sumando una serie de contradicciones, de conflictos que estaban de alguna forma separados,
pero que se están confluyendo finalmente en un marco general, que es el que ya veníamos analizando desde hace muchos meses, de que todos estos conflictos van a focalizarse en un momento dado en una zona que es vital para Estados Unidos, que es Oriente Medio. Estamos viendo cómo Estados Unidos está retrocediendo en este marco, está retrocediendo porque otros países están empujando y tienen fuerza sobrada como para plantarle cara. Los últimos ejercicios militares entre Irán, Rusia y China demuestran precisamente que es una zona vital y es una zona que ni China ni Rusia van a permitir que quede en manos de Estados Unidos como era antiguamente, y evidentemente estamos asistiendo a un repliegue general, a una derrota estratégica de Estados Unidos, que durará tiempo, tampoco será cosa de una semana ni de dos. Estamos viendo cómo en Afganistán están a punto de irse porque la guerra está perdida. En Siria la guerra está perdida. En Irak, en este momento, tienen una situación extraordinariamente complicada que va a complicarse aún más. No pueden iniciar una guerra contra Irán, puesto que Irán no es Irak y además tiene enemigos muy poderosos detrás de ellos. Están interviniendo en Libia, pero fracasan la intervención en Libia. Es decir, tenemos un marco general donde gran parte de la política geoestratégica de Estados Unidos está en franca derrota. Lo vemos también en el otro lado del océano Atlántico con Venezuela, como a pesar de todos los intentos habidos y por haber, no han conseguido derribar a Maduro. Son elementos que nos han de hacer reflexionar precisamente en la situación de retroceso geoestratégico de Estados Unidos en lo que eran los lugares donde más influencia tenía. Sí, es muy preocupante también lo que dices, porque habrá otros actores que no quieran perderse del pastel, y Libia lo tocaste, para allá van las tropas de Turquía, y está muy raro eso porque Turquía ahora está apoyando lo que apoya la ONU y lo que apoya Estados Unidos, pero Grecia ya no le gustó y entonces está hablando con la facción que está rebelde, y vamos a ver qué se arma ahí tremendamente. Pero bueno, a ver, Eduardo, pues ya nos vamos, se nos está acabando el tiempo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el futuro político? Hay muchos en el Parlamento que quieren sacar a las tropas de Estados Unidos, pero también hay otros que apoyan a Estados Unidos. Se va a ir a Estados Unidos, está Irak en posición de sacarlo cuando las más grandes petroleras estadounidenses del mundo están ahí y mucha de la economía de Irak depende de ellos. Y dos, el senador Lindsey Graham hace unas horas desde Washington amenazó a Irán diciendo que cuidado con lo que deseen cuando son un país que depende de la refinación del petróleo, así lo dijo. Te pregunto, ¿Estados Unidos se prepara para atacar refinerías de Irán? Es altamente improbable, puesto que este ataque implicaría abrir prácticamente la caja de Pandora, la caja de Pandora de la guerra, y que evidentemente implicaría una acción militar de envergadura en todo Oriente Medio. Bien. Un ataque a las refinerías iraníes implicaría prácticamente una declaración de guerra contra Irán. Y esto, en un año electoral y en las circunstancias que vive la zona, es un término que yo no me plantearía de momento. No creo que Estados Unidos sea capaz de eso. El señor Trump, lo sabemos, es un señor bravucón, sí. Muy bravucón, que hace declaraciones muchas de ellas sin sentido, sin el más mínimo razonamiento. Déjame ir con Daniel, ya solo 10 segundos para que ya te la puso Eduardo y ahora metas gol. Trump está loco también, ¿no? O no, a lo mejor no está loco. Al margen de eso, yo no me quedaría en Trump está loco, Obama era así o asá. Al final hay una maquinaria, unas fuerzas subterráneas profundas en Estados Unidos, que son las que mueven los intereses geopolíticos, geoestratégicos de Estados Unidos, la maquinaria militar empresarial. Y los distintos presidentes tienen un cierto abanico y un cierto margen de actuación entre la locura de Trump, que puede aparentar una locura, o ciertos razonamientos de Obama lógicos o no. Pero al final la maquinaria empresarial, como estamos aquí analizando,
quiere seguir siendo hegemónica en Oriente Medio, aunque no pueda, aunque su debilidad se lo impida. Entonces ahí nos vamos a encontrar situaciones contradictorias y fuerzas contradictorias. Ataques como el de antes de ayer, con situaciones de repliegue, con nuevos ataques. Nos encontraremos esto en el futuro. Bueno, pues como dijimos ayer, y al final quien pierde son los seres humanos que no tienen nada que ver. Gracias, buenas noches, un abrazo de fin de año grandioso a ustedes y a toda su familia. Bendiciones, gracias. ¿Cómo acabar esto? A ver, estuve escribiendo un poquito para tratar de resumir el año. Enemigos y amigos, el llanto de los niños, el grito de las madres. ¿Qué culpa tienen de que no se entiendan las cúpulas? No solo es la cuestión de la verdad, también es la cuestión de la dignidad y el orgullo. No importa si hay mejores y armas más rápidas y hipersónicas. Mientras las haya, no habrá paz, jamás. El problema está dentro del corazón. En este momento se acaba el año y empieza uno nuevo. No podremos todos, detenernos y hacer un esfuerzo para perdonar y comenzar de nuevo con la esperanza de ver a los bebecitos sonreír frente a un mundo menos peligroso. Este año nos dejó una gran lección cuando nos cerraron varias veces YouTube. Unidos nadie nos puede callar, pero también no olvide que aún faltan muchas verdades y mentiras que contar. Más que feliz año nuevo, deseo que aprovechemos con todo el amor la oportunidad que tenemos para comenzar otro ciclo. Buenas noches desde Medio Oriente.